Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa de Menem Nuevo Viajítaca. Vamos a hablar de la figura del legislador, ¿vale? Que es capítulo séptimo del libro segundo. Y bueno, vamos a hacerlo de una forma pues que no tenga yo que estar memorizando continuamente, porque es, bueno, una materia bastante, bueno, no es, él estaba en contra de la erudición y de la sofisticación, pero no podemos negar que vivió en el siglo que vivió Rousseau. Entonces, en este capítulo dice que para descubrir las mejores reglas de sociedad que convienen a las naciones, haría falta una inteligencia superior que viese todas las pasiones de los hombres y que no sintiese ninguna. Es decir, hemos visto que los hombres tienen preferencias, que se mueven por los talentos. Eso lo dijimos, lo dijo Rousseau en el discurso de las ciencias y las artes. Lo repite en el Tratado Antropológico. Todo se remite a la primera convención. Todo lo que dice Rousseau tiene una razón de ser. En la razón todo está justificado. Y en el estado de naturaleza también, según dice él en algún otro capítulo. Se puede relacionar todo, se pueden hacer simbologías, analogías. Y yo creo que ir al objetivo también es fácil con Rousseau porque argumentaba. Argumentaba desde la deducción y desde la inducción. Entonces, cuando se refiere a que no sintiera ninguna pasión, se refiere a que no sintiera las decisiones de los particulares en tanto en cuanto toman decisiones que corresponden a los órganos jurídicos competentes dentro del derecho civil. Entonces estamos hablando de derecho civil, estamos hablando de la razón, del siglo de las luces, de la argumentación. Este es un contractualista positivista, por decirlo de alguna forma, que no parte de un pacto social sumiso ni un pacto social agregatorio, sino un pacto social asociativo. Y eso quiere decir que tiene que haber pues una armónica relación entre todas las partes del todo y con cada uno de los miembros y cada uno de los miembros cada parte del todo. Eso lo hemos visto en el vídeo anterior y en otros vídeos. Pero que no sintiese ninguna pasión quiere decir que no se deja de llevar por el ímpetu de una convicción errónea o una convicción que no tenga que ver con el derecho institucional, ¿vale? Para entendernos, que estaba regido por las leyes de aquel momento. Cuando se constituye una sociedad, es importante constituirla bien, porque, como hemos visto, el soberano es recto, el soberano es equitativo, el soberano tiene un poder de relación con otras entidades análogas, como el hombre, el ciudadano, el súbdito, el pueblo. eh, bueno, pues todo eso lo que conforma son cuestiones homólogas de diferente naturaleza que se tienen que ver en su contexto adecuado. En este contexto en el que nos vemos al legislador, lo vemos como, bueno, yo lo hago como traslación de lo que dice Rousseau. Rousseau lo ve como un patriarca, como un rector fuera de toda humanidad, de todas las pasiones humanas. Es como la dirección que necesita, no siendo poder ejecutivo ni poder legislativo. Aquí habla de la división de poderes necesariamente, pero no por necesidad, por la fuerza ni por convenciones, sino por la ley. Entonces aquí está regido por la ley, pero es un ente autónomo, es un ente independiente, porque dice que es, lo legítimo es que no tuviera ninguna relación con nuestra naturaleza, con la pasión de los hombres, las decisiones que se toman en caliente, las guerras, los asesinatos, la delincuencia, la falta de previsión, porque dice que tuviera bien ocuparse de nuestra felicidad, pero que no disfrutara de la suya, porque es un ente, eh, digamos que abstracto, ¿no? Porque la ley es abstracta, la ley no es objetiva muchas veces, es la interpretación de la ley lo que rige los gobiernos. Pero si vamos a la ley misma, el legislador es como un dios, es como un Moisés, un profeta, es el que dirige los destinos de la humanidad, de las civilizaciones.
Y cuando se refiere al ocaso del imperio, lo dice porque finalmente, que procurándose al correr de los tiempos una gloria lejana, pudiera trabajar en un siglo y disfrutar en el otro. Es decir, que forme un proyecto de país, que forme un proyecto de nación, una civilización, un imperio, llame como se llame, república, la forma, modelo de Estado que sea, aunque siempre insisto en que Rousseau reitera que la ideal es la república, donde se constituye ese gobierno, si es bien constituido mejor y si no se arregla porque siempre busca solucionarlo con el pacto social y con las deliberaciones para que se perpetúe, porque el ocaso del imperio tiene que ver con una degradación de la moral, de la ley, de las costumbres, de los ritos, de esas preferencias que hacen que los particulares tomen decisiones unilaterales. Hemos visto antes que el soberano estaba formado por una suma de particulares y que no es óbice para que los particulares se puedan relacionar con el soberano y con el pueblo, como mm, del que emanan los poderes del Estado, porque está por encima del Estado. Pero el legislador es mucho más que eso. Aquí pone el ejemplo de Calígula, que ya lo dije en mi vida anterior en cuanto al hecho, y dije Aristóteles, pero es Platón quien dice, en cuanto al derecho, para definir el hombre civil o real que busca en su libro sobre el reino. Es un libro que publicó de Regno, donde habla de la interpretación del derecho civil. Y el derecho, el deber no hace derecho, pero ya ha instituido la sociedad tal cual está constituida con leyes, pues no hay más remedio que acatarse a ellas. Dice que es quien inventa la máquina y él es el propio eslabón de las cadenas que hace mover a esta máquina. La máquina sería el poder ejecutivo y el cargo electo o no que rige un país a partir de sus decisiones particulares o emanaciones, ¿vale? Los llama emanaciones porque son aplicaciones del derecho, no son per se el derecho, la ley, sino esas aplicaciones o esas practicidades que hacen que se aplique una ley en base a circunstancias personales y específicas. Entonces, también dice Montesquieu, porque es que utiliza el recurso de autor muchas veces y nombra a muchos autores y pensadores, son los jefes de la república los que hacen la institución y luego es la institución la que forma a los jefes de las repúblicas. ¿Vale? Son formadores, formadores de la mente, formadores del pensamiento, de las ideas, del acúmulo del conocimiento, ya que el conocimiento está acumulado y está condicionado en lugar y en tiempo, porque cada civilización tiene sus particularidades, atendiendo a una serie de condicionantes que luego veremos. Quien se atreve con la empresa, dice textualmente, de instituir un pueblo debe sentirse en condiciones de cambiar, por así decirlo, la naturaleza humana, para que sepan decidir bien el pueblo, para que el ciudadano sepa a qué atenerse con, con su participación democrática en el Estado, para que el ciudadano, el súbdito, se atenga a las leyes y no desobedezca a la autoridad competente legislada, no a la autoridad física y parcial que tenían los hombres en el estado de naturaleza, porque ahora ya hemos pasado al razonamiento puro. Entonces, sigue diciendo que en una palabra tiene que quitar al hombre sus propias fuerzas para darle la que le son extrañas, las propias fuerzas de antaño, del primitivismo, las que hacían que luchara por la supervivencia de la especie y de los suyos, frente a los accidentes climatológicos, frente a las bestias, frente a la usurpación de tierras para volver a conquistarlas, por la fuerza, porque es la pasión más inmediata que tiene el hombre en una primera instancia, antes de las revoluciones. Entonces, para que esa existencia parcial y moral sea suplida por la existencia física independiente que todos hemos recibido de la naturaleza, en una palabra tiene que quitar al hombre sus propias fuerzas para darle las que le son extrañas, porque, claro, le son extrañas porque las tiene que razonar, las tiene que conocer, las tiene que embeber de otros pensadores, de otros maestros, de otros... Bueno, él también criticaba en el discurso sobre las ciencias y las artes a los eruditos y a los oradores, pero ¿a qué se refiere? Al buen estadista.
entiendo yo. En una palabra, tiene que quitar al hombre sus propias fuerzas para darle las que le son extrañas y las que no puede hacer uso sin la ayuda de los demás. Aquí hablamos de una comunidad que se reciprocida entre ellos, bilateral, entre todos sus miembros y el todo, como hemos visto antes, que forma parte de la esencia del contrato, ¿vale? Cuanto más muertas y aniquiladas están esas fuerzas, las primitivas, ya que ya no podemos seguir en ese estado, cuando las ideas se desarrollan y el lenguaje también, lo vimos en fundamentos y principios y fundamentos sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, más grandes y duraderas son las adquiridas y más sólida y perfecta es también la institución. Entonces, el legislador tiene un papel muy importante para que una sociedad esté bien constituida y funcione bien y dure el máximo de tiempo posible. Pero él también dice que los imperios no son absolutos, no son magnánimos, no son omnipotentes, que al final caen por la propia naturaleza humana. Entonces el legislador tiene que regir esas fuerzas y dar esa voluntad política al pueblo y a todos los miembros de la comunidad para que se legisle bien y las leyes mejoren o se rijan un país por una democracia que sea buena, como la República, dice él. De suerte que si cada ciudadano no es nada ni puede nada sino gracias a todos los demás, y si la fuerza adquirida por el todo es igual o superior a la suma de las fuerzas naturales de todos los individuos, se puede decir que la legislación está en el más alto grado de perfección que puede adquirir. Gracias a esa armonía entre todas las partes, las sociedades son mejores, atendiendo a los particularismos intrínsecos de cada una de ellas, claro. Luego hablaré de ello en otros libros, en el tercero y en el cuarto. Es un hombre extraordinario del Estado, por su cargo y por su genio, dice él. Bueno, es que tiende también a hablar muy figurativamente, muy poéticamente, pero bueno, ese empleo dice que constituye la República no entra tampoco en su constitución, es una función particular y superior, que nada tiene en común con el imperio humano, como hemos visto antes, porque si quien manda a los hombres no debe mandar en las leyes, quien manda en las leyes tampoco debe mandar a los hombres. De lo contrario, estoy leyendo textualmente, sus leyes, sus ministros de sus pasiones, las leyes, no harían a menudo sino perpetuar sus injusticias, y jamás podría evitar que miras particulares alterasen la santidad de su obra. Porque dice que el hombre no puede evitar ser víctima de, ya que la ley muchas veces es injusta, de la desigualdad y de la victimización que se hace del pueblo cuando no está bien gobernado. Pero gracias a la ley se puede revocar, se pueden tomar nuevas decisiones y se pueden acumular mandatos, legislaturas, comicios, votos, referéndums. Hablaré de ello más tarde. Y gracias al legislador, este ente independiente, no supeditado a la naturaleza humana propiamente dicha, porque no es una persona física que toma decisiones, sino que redacta las leyes, las redacta, no las hace aplicar ni las gobierna, no es poder ejecutivo ni es poder legislativo, está entre medio de los dos, pues es como cuando habla del ejemplo de Ligurco, que lo mencioné en el vídeo anterior, dio leyes a su patria, comenzó por abdicar de la realeza, porque se ve que era una monarquía el modelo de Estado. Era costumbre de la mayoría de las ciudades griegas confiar en extranjeros el establecimiento de las suyas. Cuando habla del extranjero, yo me imagino que habla de la injerencia del poder externo, las invasiones o las guerras bélicas por apropiarse de recursos naturales o del territorio, como solía ocurrir anteriormente. Y ahora también. Pero bueno, en aquella época también, pues desde el esclavismo, desde que apareció la división del trabajo, hasta el feudalismo y el capitalismo ahora. En su mejor edad, por el ejemplo de Roma, vio renacer en su seno todos sus crímenes de la tiranía y se vio a punto de perecer por haber reunido sobre las mismas cabezas la autoridad legislativa y el poder soberano, que no se pueden mezclar. Son entes jurídicos y morales independientes el uno del otro.
No se puede mezclar porque un cargo, electo o no, que dirige un país, un estadista, no puede hacer aplicar las leyes, sino que corresponde al pueblo hacerlo, a través de la legislación, el poder legislativo. Luego pone el ejemplo de los decemviros, etc. Dice, otra dificultad que merece atención, los sabios que quieren hablar al vulgo su propio lenguaje, en vez del de éste, no podrían ser entendidos. Hay que acercarse al pueblo, porque el pueblo dice que al mismo tiempo que puede ser verse afectada por el engaño, pues al no placer cada individuo más plan de gobierno que aquel que se refiere a su interés particular, difícilmente percibe las ventajas que debe sacar de las privaciones, ya que las leyes son privaciones y restrictivas de derechos, muchas veces. Entonces el pueblo tiene que acostumbrarse a vencer esas barreras y reivindicar, pero hacerlo regiamente, hacerlo conforme a ley, es lo que dice Rousseau. Y para eso el legislador tiene que estar por encima de intereses privados y de intereses públicos. No sé si me explico, creo que es así. Y habla de los ismaelitas, que os lo he nombrado, porque se refiere a la religión ismaelita, secta chiita, que lo dice en la nota a pie de página, que difiere del Islam ortodoxo e incluye ideas neoplatónicas e hindúes derivadas de interpretaciones esotéricas del Corán. Deben su nombre a Ismael, muerto en 762 tras ser excluido por su padre, el sexto imán Jafar al-Sadiq. 699-767 es un ejemplo. Sus partidarios negaron su muerte y se admitieron como séptimo y último imán. Perseguidos tuvieron que huir de Medina, etc. Bueno, lo pone como ejemplo de un imperio que acabó mal, como todos los imperios, dice Rousseau, que acaban porque la guerra es destructiva o la invasión bélica o la invasión intervencionista es destructiva cuando el poder del extranjero entra dentro. Cuando dice extranjero no se refiere a los extranjeros ciudadanos, que también divide a las clases, divide la sociedad en clases, luego lo veremos, sino que se refiere al poder de otro país invadiendo a otra nación, o a los gobiernos que están en ese momento legislando en un país concreto, que estén supeditados o dependientes de leyes o de normas que vienen de otras naciones a las que imitan, ¿vale? Que también lo viene a decir a otro capítulo. Entonces, esta razón sublime que se eleva fuera del alcance de los hombres vulgares es aquella cuyas decisiones pone el legislador en boca de los inmortales. Son las leyes del Estado tanto como las de la naturaleza, reconociendo el mismo poder en la formación del hombre y en el de la ciudad, obedeciesen con libertad y portasen dócilmente el yugo de la felicidad pública. Porque a Rousseau le importaban dos cosas, la igualdad y la felicidad, básicamente. Y la libertad, yo diría que tres. Pero sobre todo la libertad que ha perdido en el estado de naturaleza al pasar al estado de la razón, del poder natural o del poder constitucionario al derecho civil, y todo eso hace que tenga que consensuar y deliberar continuamente, porque si no, se rompe el Estado y se rompe el status quo, el quórum, se rompe la democracia, se rompe la buena legislación, se rompe el buen gobierno instituido. Y si está mal instituido de facto, pues muy mal, porque entonces no se regirá por buenas leyes. El legislador es una figura competente en la materia, es un ente indivisible, un ente abstracto, y lo compara con un profeta figurativamente porque es el que dirige, el rector de todo cuanto mueve la voluntad general, tendente al bien común. Bueno, pues ya se habla un poco de la figura del legislador, empleando algunos fragmentos del capítulo para explicar a mi manera lo que yo entiendo que es el legislador desde el punto de vista rusoniano. Hasta aquí, espero que os haya gustado y extraigáis vuestras propias conclusiones. Marisa Domínguez Castillo, un saludo.